cada quien defiende su proyecto de país porque cree que es el mejor. Y yo creo que Venezuela necesita por primera vez un proyecto no socialista. Yo creo que hay que restituir las libertades como un primer paso para crear confianza. Yo no le deseo mal a nadie, pero yo sí deseo justicia. Bienvenidos todos los usuarios y usuarias de Efecto Cocuyo a esta serie de entrevistas en las que vamos a conversar con los candidatos y candidatas a las elecciones primarias de la oposición venezolana que serán el 22 de octubre. Vamos a intentar conocer a los candidatos y candidatas un poquito más allá de lo que tal vez ustedes los han conocido públicamente. Empecemos por lo principal, su nombre completo, por favor. María Corina Machado. ¿Y cuántos años tienes, María Corina? Bueno, más o menos como tú. Ahí vamos, más o menos. Largo 55. María Corina, para iniciar esta dinámica, vamos a empezar a hablar con preguntas más personales. Me gustaría que nos dijera cuál es el mejor recuerdo que usted tiene de su infancia. Wow, tengo muchos recuerdos maravillosos. Las piernas de mi abuelita, donde me echaba todos los cuentos de su vida. Ella era nieta de Eduardo Blanco, entonces yo le decía que sí, que me echara cuentos de la época de Bolívar, que fue obviamente mucho antes, pero me echaba cuentos y cuentos de toda su vida. Y yo te diría la mano de mi papá. Yo pasé toda la vida siendo como colita de mi papá. Yo era la mayor, fui la única, o sea, somos 4 hijas, y toda la vida estaba como agarrada de la mano de mi papá. Me da mucha protección. Y en esa infancia, ¿cuál es el peor recuerdo que tiene María Corina Machado? Peor recuerdo. Fíjate cuánto me cuesta. Yo creo que mis recuerdos son tan abrumadoramente buenos. En mi casa había mucho amor, mucha exigencia. Quizás peor recuerdo fue una vez que me porté malísimo y defraudé a mi papá. Me acuerdo todavía. Y no me regañó duro, ni me pegó, nunca me pegaba. Pero la sensación de que lo había defraudado. Y prefiero no decirte lo que hice. Está bien. De pequeña, ¿cuál era el juego preferido que tenías? El juego infantil preferido. Yo vivía en casa de mi abuela, y en el jardín había muchas matas de mango. Entonces, como yo era la menor de mis primos hermanos, pero la mayor de la siguiente generación, entonces yo los organizaba todos y los ponía a los varones a tumbar mangos y a las niñas a vender los mangos en la calle. Hice una fortuna hasta que mis tías se enteraron y me obligaron a donarlo. Pasé como 6 meses de mi vida acumulando plata y cuando ya íbamos a hacer una buena inversión, me obligaron a donarlo. Fue muy frustrante para mi espíritu emprendedor. Y cuando eras niña, ¿cuál es el libro o la lectura favorita? No era tan niña, pero mi mamá me regaló el Mundo de Sofía. Y ese fue un libro, no era tan niña, la verdad, pero me marcó mucho, Justin Garner, me encanta, me encantó. Y después me leí otro libro de él que te recomiendo que se llama Vita Brevis. Eso es para cuando uno está más grande. Así. Y pensando en María Corina, que ha ido creciendo, ¿cuál cree que es la virtud que reconoce en sí misma María Corina? Yo soy una persona que me gusta aferrarme a la verdad. Estoy permanentemente en la búsqueda y la defensa de la verdad. ¿Y cuál sería el mayor defecto que se reconoce María Corina a sí misma? Yo tiendo a ser un poco testaruda, por decirlo elegantemente. O sea, a veces me cuesta ceder, lo reconozco. Sobre todo cuando estoy muy convencida de que algo es importante o es lo correcto. A veces me cuesta ceder. Aunque yo escucho, de verdad escucho bastante.
Si hay algo que quisiera cambiar de usted, ¿qué sería? Ay, me encantaría tener buena voz. Ay, chama, tú no sabes lo que yo daría por poder cantar bonito. Yo canto horrible. Me fascina cantar. Pero hasta mis hijos cuando eran chiquitos se horrorizaban. Una meta personal que no haya alcanzado, más allá de la política. Muchas, muchas. Yo quisiera en una cosa, a mí me encanta viajar. Me encantaría haberle dado varias veces la vuelta al mundo, haber conocido otras culturas, hablar muchos más idiomas. Me hubiera encantado estudiar filosofía, de chiquita era mi aspiración, y arqueología. Siento que ahí tengo una deuda, digamos, de una aspiración intelectual que con la vida se me fue como acelerando, ¿no? Yo me casé muy joven, tuve mis chamos, entonces como que se me fueron quedando cosas pendientes. ¿Cómo maneja María Corina sus actividades públicas con sus actividades como una mujer que ha sido madre, que ha sido esposa? Mal, porque creo que al final, tengo que reconocerlo, la parte familiar y personal termina pasando, o sea, pagando el costo, pues. O sea, yo me he perdido momentos tan importantes en la vida de mis chamos, de mis hijos. Mi papá que se acaba de morir y no ha hecho sino torturarme todos estos meses de los momentos que no estuve con él en los últimos meses. Mi esposo, tiempo que le quito, mi propia salud, mis amigas que ya ni se quejan porque ninguna las llamo, pero las adoro. Yo creo que a veces uno te consume tanto. A mí me gusta mucho lo que hago. Para mí tiene una enorme trascendencia. Entonces me consume tanto que a veces desatiendo otras cosas que son igualmente muy importantes. Y yo sí creo que hay que buscar un equilibrio en la vida. No soy tan buena en eso. ¿Qué persona cree que es su gran persona amiga, amiga o amigo? Gerardo, mi esposo. ¿Y enemigos? No tengo enemigos. Gracias. Vamos ahora a pasar al tema más político y más partidista. ¿Cuál ha sido el mejor presidente que cree María Corina ha tenido Venezuela? Rómulo Betancourt. ¿Por qué? Creo que fue un hombre visionario para su momento. Yo tengo sin duda diferencias con él en el plano doctrinario, pero es muy fácil verlo en retrospectiva. Decir, yo hubiera hecho esto, que es el momento, etc. Pero creo que fue un hombre que confió en el venezolano, y eso es algo con lo cual yo me identifico, que creyó profundamente en la madurez de la sociedad venezolana para enfrentar la vida en democracia, y que entendió que la responsabilidad de un sistema de democracias liberales trasciende las fronteras. Entonces, toda la idea de la doctrina Betancourt promoviendo la libertad en el hemisferio y enfrentando el comunismo, creo que fue visionaria y tremendamente valiente. ¿Y cuál cree que ha sido el peor presidente que ha tenido Venezuela? A ver, me lo pones de bombita. Lo que pasa es que no lo reconocemos, pero sin duda es lo peor que ha ocurrido. Está ahí con Chávez, Maduro, obviamente, ¿no? Ahora, María Corina, ¿cuál cree que debería ser el aporte de María Corina al tema de la educación venezolana? Mira, yo creo que si alguien cree en la libertad como yo, entiende que no hay posible libertad sin educación. O sea, la educación es indispensable. Una sociedad educada es una sociedad que puede tomar sus propias decisiones y tomar buenas decisiones. Por eso, no en balde, el socialismo busca precisamente la ignorancia. Ahora, tenemos una gran oportunidad, es paradójica. La destrucción de todas las instituciones que ha hecho este proceso te crea una especie de tierra arrasada que nos obliga a reinventarnos y a repensar todos estos sistemas, estas instituciones, de cara a un nuevo ciclo y una nueva realidad mundial. Eso aplica para la justicia, eso aplica para un sistema de salud pública y por excelencia para el tema de la educación. Entonces, hay gente que dice, bueno, ¿cuántos pupitres? ¿Cuál es el sueldo de los maestros? ¿Cuántas instituciones? Le digo, ya vaya, vaya. Vamos al fondo. No mira para atrás. Es educación para qué. Y yo diría educación para tres cosas. Educación para la libertad, educación para la ciudadanía, para la convivencia en democracia, y educación para la autonomía, para que cada venezolano pueda tener en sus manos su destino, ser autónomo. Entonces, ¿qué sueño yo?
una sociedad de chamitos, todos trilingües. ¿Por qué? O sea, todo lo que está antes para que ese sea resultado es realmente virtuoso. Una sociedad donde todos nuestros niños tengan valores, tengan destrezas para competir en el siglo XXI y donde puedan hablar perfectamente español, inglés y el lenguaje digital y así ser competitivos con cualquier joven en cualquier parte del mundo, ganar bien y tener grandes empleos aquí en Venezuela. Vamos ahora a preguntar sobre la coyuntura y tiene que ver justamente con las elecciones primarias. ¿Con CNE o sin CNE? Unas primarias de la gente, unas primarias en las que todo el mundo confíe, donde todo el mundo vote y donde tú puedes contar tu voto, como dicen la gente en la calle, papelito por papelito, porque al final la esencia de un proceso electoral es la confianza y eso es lo que este régimen le ha quitado, no solamente al CNE, sino yo diría las relaciones entre los ciudadanos hoy en día y tenemos que rescatarla, reconstruirla. ¿Cuál cree usted por qué María Corina cree que es la mejor opción como candidata para las primarias? Bueno, en primer lugar, cada quien defiende su proyecto de país porque cree que es el mejor. Y yo creo que Venezuela necesita por primera vez un proyecto no socialista. Nosotros le planteamos y le ofrecemos a los venezolanos un proyecto de transformación de Venezuela liberal. Es decir, no es el Estado el dueño de todo con la sociedad aquí abajo, sino al revés. Una sociedad que es verdaderamente rica en todo sentido, en el plano cultural, intelectual y en el económico. Eso solo es posible en una sociedad abierta. Yo creo en la democracia liberal, con instituciones, con Estado de Derecho y con verdadera inclusión, donde todo el mundo tenga la oportunidad de surgir y vivir bien. Entonces yo creo que hay que dejar atrás el socialismo, eso es lo primero. Lo segundo, porque yo sí estoy dispuesta a ganar y cobrar. Y creo que eso es un elemento muy importante de cara a la elección del 2024. Si yo fuese chavista y usted me viera necesitara mi voto, ¿con qué frase me convencería? Es que yo no debido a la sociedad en chavismo o antichavismo, porque es que yo creo que esa idea que se sembró de que existe tal cosa como el pueblo chavista, eso no es verdad. Existimos venezolanos que un sector se persuadió, se convenció de una propuesta que terminó siendo una estafa. Y hoy en día, oye, con un altísimo costo personal, muchos venezolanos lo asumen. Entonces, yo simplemente le dice, pana, tú quieres vivir con tus hijos en tu casa de regreso. Tú quieres vivir con orden, con respeto, con dignidad, quieres vivir bien con tu trabajo, en un país donde haya la oportunidad de tener altos niveles de calidad de vida, con una moneda dura, quieres tener los mejores servicios públicos del mundo, tú quieres tener techo propio, tú quieres poder invertir, montar tu negocio, entonces tú estás conmigo, yo estoy contigo y no me importa si antes estuviste o no estuviste favoreciendo uno u otro grupo. Yo creo que esa división entre chavismo y antichavismo ya no existe. Lo que hay es una Venezuela honrada, trabajadora, que quiere vivir con valores, con honestidad, con excelencia y lo que yo llamo una costra súper corrupta, que no solamente se viste de rojo, por cierto. Y si fuese una persona que apoyara a algún otro candidato de la oposición, ¿qué harías para convencerme de que eres la mejor opción? Le diría exactamente lo mismo. Le diría exactamente lo mismo. Yo no hago divisiones entre la sociedad con esos criterios hoy en día, Lumeli. Creo que es un error. ¿Sabes qué? Algo que me está impresionando. Yo siento que hay algo que nos está uniendo a todos los venezolanos, de todas las partes del país, de todas las generaciones, de todas las edades, de todas las ideas, en el espectro, digamos, ideológico. Y es ese anhelo de tener a tu familia unida. O sea, los abuelos que me dicen, yo solo he conocido a mis nietos por WhatsApp. Los papás que dicen, necesito traer a mis hijos de vuelta. El chamo que me dice, no me quiero ir, yo no me quiero ir, se me fueron mis panas, yo no me quiero ir. Entonces, hay ese elemento que nos une, que trasciende, yo creo que la parte ideológica, e incluso las urgencias económicas que todo el país siente hoy en día. Va más allá, es casi espiritual la conexión, es muy poderoso.
En este momento que estamos grabando esta conversación, ya hay varias personas que han dicho que van a ser candidatos o candidatas. Y ahora quiero que me digas con una sola palabra o una sola frase, ¿qué piensas cuando te nombramos a Benjamín Rauseo? Venezolano con todo el legítimo derecho de postularse. Enrique Capriles, Lo mismo. lo mismo que, lo Un mismo venezolano venezolano. con legítimo derecho a postularse. Andrés Velázquez, Lo mismo, pero además te diría que es un amigo. Delsa Solórzano, Lo mismo. Carlos Prosperi, Lo mismo. Tamara Adrián, Lo mismo. César Pérez Viva. Lo mismo, también es un amigo. Te estoy mencionando con los que tengo cercanía y ya todos los respeto. Es decir, yo creo que es buenísimo que haya la posibilidad de que el país pueda escoger entre distintas propuestas y distintas trayectorias, porque al final todos tenemos muchos años dando esta lucha. Y yo creo que es un momento donde con una enorme conciencia del momento que vivimos, porque por cierto, para mucha gente el 2024 lo percibe muy íntimo como su última oportunidad de unificar a la familia, su última oportunidad de seguir en Venezuela, ¿sabes? Entonces, es una decisión muy, muy importante, porque además yo creo que el resultado del 2024 se termina definiendo el 22 de octubre en las primarias. De no ganar las primarias, ¿quién le gustaría que ganara? Esa es una pregunta que prefiero no contestar, porque al final yo estoy convencida que tendremos un resultado maravilloso y que podremos servir al país. Tú me entiendes. Y yo visualizo lo que quiero y me concentro en eso y le pido a la gente que lo hagamos y estoy dándolo todo. Estoy poniendo, mira, todo mi tiempo, mi talento, mi energía, mis oraciones, o sea, para tratar de hacerlo lo mejor que es posible, para incorporar la mayor cantidad de gente, para escuchar y bueno, para estar a la altura de lo que el país se merece, poder servir a mi país en esta oportunidad. Durante todo este tiempo que ha hecho actividad política, ¿cuál cree que ha sido su mayor aprendizaje? Wow. Yo creo que hay que confiar en el venezolano. O sea, yo creo que alguien que quiere liderar una sociedad tiene que confiar y respetarla profundamente. Porque yo creo que la confianza es recíproca, es la única manera de ganársela. Si usted se imagina que vaya unas elecciones en el 2024, como lo ha dicho, ¿se imagina a Maduro entregando el poder? Por las buenas no. Y si no lo hace, ¿qué haría? Haremos que la respete y que lo entregue. No hay otra. Al final de eso se trata. ¿Qué significa cobrar? Cobrar es hacer que el sistema tenga que aceptar la decisión de la sociedad venezolana y que lo hagan todas las instituciones de la misma, no solamente Maduro, sino también las Fuerzas Armadas, los órganos de seguridad civiles y el resto de la sociedad y los partidarios de esos grupos. Justamente, ¿qué le diría a la Fuerza Armada, que es un soporte del gobierno de Maduro? Mira, la Fuerza Armada creo que es una de las organizaciones más golpeadas, atropelladas, vulneradas por parte de esta tiranía, de manera sistemática. Empezó Chávez, siguió Maduro. Yo creo que entendían que eran unas fuerzas profesionales, institucionales, jamás habrían aceptado entregar la soberanía de Venezuela a Cuba, a Rusia, a tener la presencia de agentes de otros países ideologizando o espiando en su seno, muchísimo menos sacrificando la integridad territorial. Era impensable unas Fuerzas Armadas que hubieran permitido la entrega del Esequibo, por ejemplo, o de la frontera. Y han sido profundamente heridas. Yo siento que nosotros tenemos entre los desafíos de la reconstrucción institucional construir unas Fuerzas Armadas para una república liberal democrática, unas Fuerzas Armadas verdaderamente profesionales, institucionales, bien equipadas, bien dotadas, bien entrenadas y bien remuneradas, obviamente supeditadas al poder civil. Eh, Va a ser una gran tarea, pero yo sí creo que lo que se está dando en las bases de las Fuerzas Armadas
es un reflejo de lo que se está dando en la base del país. Y es que las estructuras de control social del chavismo están haciendo agua, Luzmeli, agua. De llegar a Miraflores, ¿cuál sería su primer decreto o su primera medida? Yo creo que hay que restituir las libertades como un primer paso para crear confianza. Eh, yo no puedo sobresimplificar esta pregunta porque sabemos que tenemos muchas crisis simultáneas. Tú tienes una crisis humanitaria monumental, tienes una crisis financiera, tienes una crisis económica, tienes una crisis de servicios, tienes una crisis de seguridad. O sea, es decir, tienes que atender todo simultáneamente. Entonces la clave aquí es cómo generas confianza y yo creo que eso es a través de un sistema de libertades y decir, aquí vamos a construir poderes públicos autónomos, robustos, con mérito, con rendición de cuentas y apegados, obviamente, a un marco constitucional democrático. La audiencia de Efecto Cocuyo, cuando les dijimos que íbamos a tener de entrevistados a los candidatos y candidatas, nos hicieron varias preguntas, pero hay unas preguntas que quisimos hacerle a todos. Todas estas preguntas son iguales para todos y es, por ejemplo, ¿qué lugar tiene en su agenda el tema del matrimonio igualitario? Yo lo he dicho varias veces, yo creo en la unión libre de dos seres humanos que se aman. Y sobre esta petición y esta discusión que tienen algunos grupos feministas también sobre el derecho al aborto. Fíjate, yo soy católica, para mí el valor más importante es el valor de la vida y lo he defendido siempre. Pero yo entiendo que hay circunstancias extremas donde, por ejemplo, la vida de la madre y la vida del hijo puedan estar una en riesgo por la otra. Y son decisiones en las cuales abortos terapéuticos se pueden justificar. Hay circunstancias extremas de violaciones de niños menores de edad. Entonces yo creo que estos son casos en los cuales la sociedad tiene que, con enorme respeto, asumir estas realidades. Creo que las propias iglesias también han dado muestras de esto, pero yo como católica tengo digamos, mis preferencias. Lo que yo sí le garantizo a todos los venezolanos es que yo nunca impondré mis visiones, mis valores, mis ideas a la fuerza como presidenta sobre toda una sociedad, sobre todo porque involucra elementos éticos y religiosos que son obviamente muy importantes, muy valiosos para los distintos grupos que conforman una sociedad. ¿Con qué persona del chavismo usted cree que se sentaría a conversar? Bueno, depende qué significa el chavismo para ti, porque si me estás hablando de corruptos, violadores de derechos humanos, no he hablado con ninguno ni me interesa hacerlo. Ahora, si me estás hablando con personas que creyeron en algunos de sus planteamientos, pero que quieren, igual que tú, igual que yo, el bienestar de Venezuela, te diría que ya lo estoy haciendo, con muchísimos. Mira, la cantidad de personas que se están acercando a los encuentros, a los eventos que hacemos en todo el país, que son parte de estructuras activas de, digamos, lo que llama el chavismo, ya se llama el sistema CLAP, ya sea el sistema, incluso las bases del PSUV, es muy revelador para mí. Ahora, si me estás hablando de una negociación, eso es otra cosa, porque en una negociación real, seria, para la salida del régimen, no para la quedada, sino para la salida del régimen, yo estoy dispuesta a participar. Yo sí estoy dispuesta a participar, pero para la salida, no para la cohabitación y la permanencia, que es lo que ha ocurrido en los 15 eventos de diálogo previos que han existido. ¿Cómo cataloga María Corina Machado la justicia y la venganza? Para mí la justicia es una sola. Yo no me gusta ponerle adjetivos. Y sabes que la venganza, afortunadamente, no la conozco. Ni me ha animado nunca, de corazón. Porque al final, eso sí fue algo que aprendí en mi casa. Hay sentimientos que se revierten, como el odio, por ejemplo. Se revierten. Entonces yo no le deseo mal a nadie, pero yo sí deseo justicia. Y creo que es indispensable
para que una sociedad que ha sufrido y que ha vivido lo que ha vivido la nuestra, efectivamente se lleve un proceso donde la sociedad sienta que se han resarcido las víctimas, que se ha respetado la verdad, que no hay un borrón, como si aquí no pasó nada, porque sí pasó. Hay 8.000 casos de denuncias ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. ¿Cuántos son? 7.000, 8.000 también ejecuciones extrajudiciales. Los presos y perseguidos, torturados y asesinados políticos, civiles y militares. O sea, sí pasó. ¿Cuántos venezolanos se han muerto de hambre, de falta de medicinas, de pensiones que no alcanzan ni para una medicina? O sea, por Dios, tiene que haber justicia. Los pensionados que le han robado sus ahorros, nada más del fondo de PDVSA son 500 millones de dólares. No pasó nada. No, Dios, sí pasó. Sí pasó. Y si queremos que esto no vuelva a ocurrir jamás en Venezuela, tiene que haber justicia. Pero es garantizándole a los perpetradores de estos crímenes la justicia que nos negaron a nosotros. Yo creo que ahí es donde está la gran diferencia entre lo que ellos representan y lo que es esta nueva Venezuela que emerge. Tenemos aquí un bol que desde que llegó María Corina empezó a verlo, por debajo, por detrás, exacto. A ver una mano inocente. Exactamente, una mano inocente. Solamente hay 3 preguntas que también ha hecho la audiencia. Supongo. Sí, ella tiene que sacar una, la va a leer y nos va a responder esa pregunta. Pero como tú, fíjense, como ella no sabe lo que dice, yo puedo decir cualquier cosa. Mentira. Se las enseño a ustedes. O sea, pero esta pregunta no estaba hecha para todo el mundo, esta era una pregunta hecha para mí. Usted pertenece a una familia de grandes recursos, porque alguien que se encuentra en pobreza extrema, como lo está el 81%, según la encuesta en COVID del país, votaría por usted. Tiene razón, mi familia tiene enormes recursos espirituales, intelectuales, de trabajo. Estoy tan orgullosa de mi familia. Mis abuelos y mis bisabuelos que creyeron en Venezuela y bueno, fueron parte de ese grupo visionario que trajo la luz a Caracas. Mi papá toda su vida creyó en generar empleo en Venezuela y toda la gente que trabajó con él lo amaba, era un verdadero empresario y siempre me decía, Cori, lo más importante es generar empleo. Todo lo que tenía lo tenía aquí. Y nos enseñó a sentir unas raíces muy profundas, que es lo que yo llamo el arraigo, ¿no? Es sentir que el país te duele, que el país también es tu responsabilidad, ¿no? La sensación de corresponsabilidad. Entonces, yo creo que esto no es un tema de tener o no tener plata. Siempre me decía, uno puede tener hoy en día algo, después no puede tener, uno puede tener fama, puede no tener, puedes tener poder, no puedes tener. Lo que tú tienes son tus valores y tu educación y tu amor por Venezuela. Y eso no tiene nada que ver con los recursos que tiene tu familia. Sí creo que tiene mucho que ver con cómo te educa tu familia. Y yo veo que hay familias que tienen muchísimo más dinero, muchísimo menos dinero, igual aman a Venezuela como la mía. Entonces yo creo que es un tema de los valores de cada quien. Y a veces encuentras personas en una misma familia y uno quiere más o menos a su país y a su destino. Pero yo sí creo que el gran desafío es superar completamente la pobreza. Y para hacerlo tenemos que poner este país a producir. Y yo sé cómo hacerlo. Y tenemos un equipo maravilloso y yo quiero ofrecerle a todos los venezolanos que lo hagamos juntos. Convertir a Venezuela en un país donde exista orden y justicia, donde seamos todos iguales ante la ley. Un país donde la gente pueda vivir bien porque tiene plata en su bolsillo, que sí compra, plata bien ganada, donde con esfuerzo, con mérito tú puedes surgir, pero lo más importante de todo, Luzmeli, que podamos tener nuestras familias unidas, traer a nuestros chamos de vuelta, ver a nuestros nietos crecer aquí y dejarles un país del que el día de mañana digan, wow, yo estoy orgullosa de ser venezolana y decírselo al mundo entero. Bueno, muchísimas gracias a María Corina Machado por estar con nosotros en Efecto Cocuyo en esta serie de entrevistas para conocer un poco más a los candidatos y candidatas a las primarias de 2021. Déjame resumírtelo en una frase. Okay. Y la frase es,
hasta el final. Venezuela. Ese es su hasta el final. eslogan. Y tú sabes que no era un eslogan. Yo lo empecé a decir así, tú sabes, espontáneamente, y la gente me lo repetía, la gente aplaudía, y yo dije, Dios, o sea, esto ha sido tan espontáneo, todo lo que ha surgido, los mensajes, las canciones, las poesías, las imágenes, que es auténtico, es real, es tangible, es muy poderoso. Por eso que sí, hasta el final. Gracias. Gracias.